Estimados testigos de Jehová, en esta oportunidad quisiera tratar con ustedes una porción de la Atalaya del 15 de septiembre de 2009, donde el esclavo dice lo siguiente bajo el subtítulo: nosotros sí tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. En esta porción, en este párrafo de la Atalaya del 2009, del 15 de septiembre, el esclavo dice: cuando un pecador rechaza los consejos bíblicos o trata de echarles a los demás la culpa, los ancianos y otros miembros de la congregación tal vez se sientan indignados. Como saben el daño que dicha persona ha ocasionado y ven su actitud, quizás se sientan tentados a expresar su indignación. Sin embargo, enojarse no hace ningún bien ni refleja la mente de Cristo. Santiago 1:19 y 20. Acá el esclavo está diciendo que los ancianos y los otros miembros de la congregación, o los miembros de la congregación en general, deben tener la mente de Cristo. Deben reflejar la mente de Cristo. Y esto es interesante, porque ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué es eso de tener la mente de Cristo? Yo quisiera leer el contexto de 1 Corintios 2:9, de Corintios 2:9 al 14, al 15, hasta el versículo 16, porque ahí vamos a encontrar nosotros qué es lo que significa tener la mente de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:9: ahora bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, nosotros podemos saber lo que Dios nos ha preparado por el Espíritu que nosotros hemos recibido por el Espíritu. Podemos entender esto, las cosas que Dios nos ha prometido, aún lo profundo de Dios. El versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para saber lo que Dios nos ha concedido, es necesario tener el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Por eso acá dice en el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, en contraste hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que para saber lo que Dios nos ha concedido y entenderlo, tenemos que tener el Espíritu que proviene de Dios, su Espíritu. Tenemos que tener el Espíritu. El 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entienden ustedes lo que significa esto? Para que nosotros entendamos las cosas espirituales de Dios, es necesario que tengamos su espíritu. Esa es la diferencia con el que es llamado mundano. No percibe las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. No las puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Noten ustedes que tener la mente de Cristo es tener el Espíritu que moraba en Cristo, el Espíritu que hacía que Jesús pudiera conocer íntimamente a Dios, las cosas que Dios le estaba revelando y las cosas que él también estaba volcando a sus discípulos. Porque Jesús
tenía el espíritu de su padre que le enseñaba y le decía discernir sabiamente las cosas espirituales que muchos de su entorno no le entendían, porque había que discernirse espiritualmente. Pero dice acá el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no solo significa actuar como él actuó, sino tener el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo que nos hace discernir las cosas espirituales. Por eso que el siguiente versículo, o sea, en 1 Corintios 3.1, el siguiente, digamos, capítulo, empezando el siguiente capítulo, el 3.1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Esto lo dice él porque él tenía la mente de Cristo, dice el versículo anterior, y teniendo la mente de Cristo, él podía hablarles a la gente que también eran espirituales las cosas que son espirituales. Pero estos hermanitos todavía eran carnales y no podían percibir las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice que él tenía la mente de Cristo, es decir, tenía el espíritu de Cristo. Tenía el espíritu de Cristo en el sentido que tenía la mentalidad de Cristo, el espíritu que Cristo recibió también, que era el espíritu de su Padre. Entonces, ese mismo espíritu que moraba en Cristo, moraba también en los discípulos para poder discernir las cosas espirituales. En ese sentido, tenemos que concluir que los ancianos, como también los miembros de la congregación, no necesitan realmente a alguien por ahí, una élite que los guíe espiritualmente, porque se supone que esa élite tiene el Espíritu Santo y son los únicos privilegiados por tener ese espíritu. No, acá dice que nosotros, los que tenemos la mente de Cristo, podemos discernir las cosas espirituales por el espíritu que está en nosotros, no el espíritu del mundo. Tenemos el espíritu de Dios, tenemos todos el ungimiento del espíritu porque hemos renacido por la palabra y hemos recibido el Espíritu Santo también por nuestro nuevo nacimiento, por el bautismo, y tenemos la capacidad de poder discernir las cosas espirituales. Y no necesitamos que nadie nos enseñe, no necesitamos que un cuerpo gobernante o un esclavo que nos diga qué cosa es lo que debemos querer y que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No es necesario que ellos sean los que disciernan por nosotros. Aquí el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Y los testigos dicen, aquí está en la atalaya, que deberían mostrar esa mente de Cristo, ¿no? Los ancianos y los otros miembros de la congregación. Aquí claramente lo dice, que tienen que tener la mente de Cristo. Y si es así, eso implicaría que deben tener el Espíritu Santo en ellos para discernir las cosas espirituales. Entonces también toda la filigresía, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los bautizados, tienen el Espíritu Santo y pueden discernir las cosas espirituales sin necesidad que nadie les enseñe. Eso está bien para los que no creen o están todavía en el mundo. Pero para uno que está en el Señor, ya uno tiene la mente de Cristo y tiene el Espíritu de Cristo. Y esto es lo que claramente se nos dice en Romanos 8, 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre que estaba en él, no es de él. Así de definitivo. No es de él. Y si uno no es de Cristo, ¿de quién es? Está perdido. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así que es importante entender que la mente de Cristo, como dicen los testigos, que deben reflejar los ancianos y la feligresía, la hermandad o la grey, implica más que simplemente imitar a Jesús, implica tener el espíritu que Jesús tenía para poder discernir las cosas espirituales, sin necesidad que nadie nos enseñe, porque el espíritu mora en uno. Uno ya tiene el espíritu del Señor. Espero que haber sido claro en esta explicación. Muchas gracias por vuestra atención.